Queridos hermanos, queremos dar um saludo a todos que nos estão acompanhando em esta programação especial. Que Deus nos bendiga este dia de hoje. Já estamos de regresso com este seminário, el estudio do livro Eventos de los Últimos Dias. Um pequeno livro, meus hermanos, que podemos conseguirlo também por internet. Você pode tê-lo em seu computador, a um celular, a uma tableta e estudar. São 20 capítulos, pero poderosos capítulos. Eu tenho muito pouco tempo e não puedo ler ou estudar todo o capítulo, assim que hacemos nomás um resumo ou uma introdução para que você pueda ter uma ideia de lo que trata o capítulo. Assim que, querido hermano, se você não ha acompanhado esse seminário, você pode buscar ver os 16 temas que já gravamos. São 20 temas. Assim que vamos caminhando a passos largos para poder realizar hoje o estudo do capítulo 17 sobre as 7 últimas plagas e os impíos. Agora, dia 8, vamos estudar as 7 últimas plagas e os justos. Pero eu cambiaria o título, porque esse é o título, não é inspirado. Eu cambiaria o título porque ao invés de colocar 7, colocaria 14 plagas. ¿Por quê? São 7 trompetas e 7 copas. Então, as 14 copas sobre o mundo antes da venida de Jesus. Pero hoje assim é o título, as 7 últimas plagas e os impíos. Com reverência, vamos orar, pedir a bendição do Senhor para poder estudar sua palavra. Amado Padre, gracias por la vida. Gracias, Senhor, por la luz que emana de tu Espírito, que nos ha dado su palavra, para que podamos saber de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Senhor, livra-nos del mal. Oramos por nossos queridos, por tu igreja, pedimos também por nossos hermanos que estão em outras partes, Senhor, acompanhando esse seminário. Guarda-nos este dia, agora a estudar tu palavra, em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bueno, mis hermanos, le invito a leer la palabra de Dios. Yo estoy estudiando la Biblia, no le digo de que tengo toda la información, toda la verdad, todo el conocimiento, porque como usted, yo estoy estudiando y aprendiendo cada día, pero tenemos que ahora entender que para Martín Lutero era la Biblia y solo la Biblia, pero para el remanente, para el pueblo de Dios en la última hora, es los mandamientos y el espírito de profecia. Por isso que estamos dando esses temas sobre estas citas relacionadas à la última hora. Estamos a passos largos, meus irmãos, para ver os últimos acontecimentos. Portanto, há que estudar a Bíblia, o filtro, a brújula, o mapa para definir toda a verdade presente hasta a venida del Senhor. Querido hermano, pero agora também temos os livros que estou comentando, como este livro, Eventos de los Últimos Dias. Vamos estar estudando este livro hoje. Pero temos também o Conflito de los Siglos, Maranata. Temos este livro, meus hermanos, que não é muito conhecido. E este livro ha cambiado minha vida, aunque eu fui pastor muitos anos. Pero agora, leyendo este livro, Cartas e Manuscritos de Elena de White, chama Eventos del Tiempo Final. Este livro tem muito material para estudarmos, como primeiros escritos também, testemunhos para ministros. Há vários livros que devemos ler, mensagens selectos, para poder ter uma compreensão correta do plano divino para nós em esta última hora. Vamos então a la pantalla. Aí está um texto poderoso para que podamos arrancar. Diz assim, hermanos, durante esse período serão derramadas as copas de la ira de Deus. E o texto introdutório do capítulo 17 diz: solemnes eventos ocorrerão, que diz aí, em el futuro. Sonará uma trompeta tras outra, uma copa tras outra serão volcadas em forma, diz aí, sucessiva sobre los habitantes de la tierra. Queridos hermanos, entonces, estamos delante de um estudo muito importante de la palabra de Dios. Quero abrir la Bíblia e vamos com reverência estudar aqui
ponto interessante. Disse assim o livro de Apocalipse, capítulo 16, dice el versículo 16, capítulo y versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Todo, tanto del lado del bien como del lado del mal, ahora es una conversión para ir a una guerra, a la última batalla, esta guerra que empezó en el cielo y que tiene que terminar, porque el Dios Creador no va a permitir que la existencia del pecado permanezca para siempre. Dios hizo un plan de salvación para salvar a los ángeles, colocó todo el universo en seguridad, pero más que todo, Dios hizo un plan para salvar la raza humana, porque el enemigo, al ver que el hombre fue criado a la imagen y semejanza de Dios, Satanás desde el inicio tomó una decisión de destruir la imagen de Dios en el hombre. Logró parcialmente, pero Dios tenía un plan para rescatarnos de las manos del enemigo. Por eso la batalla del Armagedón no es solamente una guerra, es la última guerra, es la victoria final del bien. Y para esto entonces, todo el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesús para mostrarnos lo que va a acontecer. Y dice Apocalipsis 1:3, feliz, Macarios, bienaventurado, el que lee, el que escucha y el que guarda las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, mis hermanos, quiero compartir con usted el capítulo 8, versículo 1, y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, es un texto que tiene muchas interpretaciones, porque dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. El original dice como casi media hora. Bueno, ¿por qué silencio? Miramos, mis hermanos, que el único silencio que encontramos respecto a la história anterior foi quando Jesus estava em el Getsemaní. Jesus sudava gotas de sangue e água, sudor, e todo o universo mirando aquela agonia, aquela batalha del comandante que aí estava postrado, lutando sozinho contra os poderes de las tinieblas, todo o universo quedou em silêncio. Pero agora, aqui não está falando de Jesus, aqui em Apocalipse 8, está hablando de un silencio diferente, porque no podemos arrancar el versículo del contexto y echarlo a una aplicación aislada, aunque puede ser bien aplicada, pero aquí el contexto de lo que va a venir a secuencia es un sufrimiento muy grande, porque habla de las 7 trompetas. Y aquí entonces a la secuencia, al capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 19, tenemos 7 trompetas. Y lo que vamos a encontrar del capítulo 15 y el capítulo 16, las 7 copas. Todas ellas, ¿por qué? Porque está terminando la gracia, está cerrando la puerta de la salvación y por tanto todo el universo está contemplando ahora lo que va a pasar. ¿Quién se va a perder? ¿Quién se va a salvar? ¿Quién va a servir al Señor de los ejércitos? ¿Y quién va a servir al príncipe de las tinieblas? Todo el universo está contemplando porque va a haber gran mortandad, gran sufrimiento en la tierra. Por eso dice, son solemnes eventos que devem ocorrer em el futuro. Entendemos, claro, que muitos interpretam isto de uma maneira histórica, está bem, porque os mileritas que interpretaram as profecias, eles nunca puderam ver mais allá de 1844 e, portanto, aplicaram de maneira correcta, não é que estava incorreto, pero aplicaram todo de uma maneira histórica, e isto, então, limita muitos de los teólogos para aplicar esta última parte escatológica dentro del plan final ou para o futuro. Por isso que agora temos que reestudar isto outra vez, porque isto foi escrito, como você pode ver, em 1894, e quando vemos a aplicação original, que é realizada por la maior parte de los teólogos, isto é hecho allá para o tempo de los otomanos, antes, como 60 anos antes do cumprimento desta profecia. Agora disse assim, a cita que está na pantalla, el mundo pronto, quer dizer futuro também, ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las 7 últimas plagas han de ser derramadas.
los rayos de la ira de Dios pronto han de caer. Y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el final. De manera que en este contexto hay silencio ahora, porque Dios se levanta, pero Dios se levanta en dos etapas. Una etapa cuando aún hay perdón, aún hay salvación, pero ya en un momento adelante, Dios cierra la puerta para los que aceptaron su gracia y ahora empieza a caer la segunda etapa, pero ya sin mezcla, sin mistura, sin gracia, sin misericordia, la ira divina. Y esto es entonces ya, mis hermanos, para preparar el camino de la venida del Señor. La palabra de Dios en Apocalipsis 7, como también el capítulo 9, habla de 4 ángeles. Ahí en la pantalla leemos así: 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces miramos, mis hermanos, el capítulo 9 menciona a la sexta trompeta, versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Y dice entonces el sexto, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Queridos hermanos, en este momento empieza gran mortandad en la tierra. Por eso que este capítulo de este libro es tan importante que estudiemos, porque no importa cuál es la interpretación que usted acepte, que algunos dicen que es futurista, otro historicista, tenemos una parte de cumprimento histórico, claro que sí, pero tenemos una parte de un cumprimento escatológico, y toda y cualquier interpretación analiza de la misma manera de que va a haber hambruna, guerra, desastres naturales y enfermedades. Todos los 4 juicios de Dios, los vientos estarán siendo sueltos. Ahí dice en la pantalla que las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Pero cuando cuando se quite este poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustias. Ahora, le hago una pregunta: ¿y cuál es este poder restrictivo? Oh, mis hermanos, claro que es, sin ninguna duda, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el freno de Satanás. El Espíritu Santo, mis hermanos, limita a los demonios para que la obra de Dios se pueda dar, de manera que el mensaje de los 3 ángeles pueda ir a los 4 rincones de la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, deje de interceder, entonces llegará un tiempo de gran tribulación. Por eso dice en la pantalla, y está la secuencia del libro, dice: barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad. No dice la letra de la verdad, porque muchos tienen conocimiento apenas teórico. Aquí debe ter, hermanos, dice aquí, un espíritu de la verdad. Todos que no tienen se unirán bajo el liderazgo de demonios, agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Quero compartilhar com você um texto que tenho em esta Bíblia de estudos, al capítulo 16, hablando de todo o que estamos estudando. Juan presenció, dice aqui, os terrores de los últimos dias. Por isso podemos ler o livro de Apocalipse, porque ele relata o que ele mirou. Agora diz o texto: Juan foi testigo de las terribles escenas que acontecerán como señales de la venida de Cristo. Viu ejércitos que se reunían para la batalla y el corazón de los hombres desfalleciendo de temor. Viu la tierra sacudida de su lugar, las montañas trasladadas al medio del mar. Viu cuando se abrían las copas de la ira de Dios y la peste y el hambre y la muerte que sobrevenían a los habitantes de la tierra. Querido hermano, portanto, em este momento, nós temos que entender que há uma obra de preparação prática para o povo de Deus. De nada sirve conhecer apenas a letra, a teoria. Por isso estamos predicando a reforma, para que se produza o reavivamento em meio do povo de Deus. Há que fazer cambios.
Esta hora de crise está chegando e o mundo todo se verá envuelto em ruínas, como disse esta diapositiva, os ángeles que agora estão sujeitando os vientos de la lucha para que não soplem hasta que o mundo seja advertido de sua condenação, de sua cercana condenação. Pero se está preparando uma tormenta, lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Queridos hermanos, entonces, en esta Biblia de estudio tengo la otra cita, dice, pronto se peleará la batalla del Armagedón. En nuestro mundo hay solo dos bandos, os que são leales a Deus e os que estão bajo a bandeira del príncipe de las tinieblas. Satanás e seus ángeles descenderão com poderes, señales e falsos prodígios para enganar a los que moram na terra e, de ser possível, diz aqui, a los mismos elegidos. Isto vamos falar todavía al capítulo seguinte, de como Satanás está planeando enganar o pueblo de Deus. Sigo leyendo. La crisis está muy cerca de nosotros. ¿Deben paralizarse las energías de los que tienen un conocimiento de la verdad? Es una pregunta. ¿Deben paralizarse? Dice, la influencia de los poderes del engaño es tan abarcante que supera la influencia de la verdad. Ahora escuchen. Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuja vestidura está escrito o nome, Rei de Reis e Senhor de Senhores, conduce a las huestes celestiales montadas em caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio e blanco. Toda forma de mal se lançará a uma intensa atividade. Malos ángeles, são demônios, malos ángeles se unem com seu poder com homens impíos, e como han estado em conflito constante e são experimentados em las mejores artes de enganar e de combatir, e como se han fortalecido durante siglos, não se rendirão. Em el último conflito, sem uma luta desesperada, todo el mundo estará de um lado ou de outro. La batalla del Armagedón se peleará en ese día y no debe achar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestra vasija con nuestras lámparas. Ahora viene el texto en el contexto que quiero poner. Dice así, el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. E o capitão de la hueste del Senhor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Uma trompeta tras outra resonará e copa tras outra será derramada sobre os habitantes de la tierra. E cenas assombrosas estão por sobrevenir sobre nós. ¿Quedou claro? En el contexto, esto no está allá al tiempo de los ostrogogos, de otras tribus bárbaras. Eso está en el contexto del Armagedón, pero desde el inicio hasta el fin la cita lo decía. Por eso que tenemos que estudiar, porque a veces escuchamos algo que parece verdad, porque al tiempo de la historia fue verdad. Para los mileritas esto foi uma verdade como aplicaram, pero o contexto não está falando esto, o contexto está falando de la venida del Senhor que está al futuro. Por eso, mis hermanos, tenemos que regresar a estudiar outra vez. Eu tenho uma de las citas que já leí, pero tenho o contexto em el libro Testimonios para los Ministros. Dice, el mundo pronto a de ser abandonado por el ángel de la misericordia, e las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas abundam por doquiera, pero Dios sigue concediendo a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz, el error por la verdad, el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divina no esperarán para siempre.
Nadie piense que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios dejará el alma sin esta escapatoria. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Usted va a decir, pastor, usted ya había leído esta cita, ¿por qué la leyó otra vez? Es porque aquí está diciendo que todavía hay gracia. Dios aún está dando la oportunidad en ese momento de cambiar la luz por las tinieblas, la verdad, el error por la verdad. Por eso es importante estudiar, ver el contexto. Por eso yo le decía, este libro cambió mi vida. Eventos del tiempo final, porque muchas de las citas que se colocan de manera aislada en un libro pequeño como este, no nos dan todo el contexto. E quando você lê a carta completa, quando você vê todo o contexto, agora você vai entender. Por isso, então, meus irmãos, agora, o que passou no passado, vai passar outra vez. E agora temos dois tempos. Um tempo, meus irmãos, quando Satanás vai actuar, é o tempo das trompetas. Pero o segundo tempo, Satanás já não tem nada que fazer, porque Deus toma o controle e é Deus que vai derramar as 7 últimas ou postreras plagas. Pero para que tenha as 7 últimas, há que ter as 7 primeiras. Então, qual é a obra de Satanás? Vamos ver a la pantalla. Satanás subirá entonces, sumirá entonces a los habitantes de la tierra a una gran tribulación final. No es Dios, no son los ángeles del cielo, es el enemigo. Pero ¿por qué dice entonces en algunos textos que es Dios? Es porque Dios quita la protección. Dios le da el permiso. Y de esta manera, aparentemente, que es Dios que está haciendo, pero Él apenas está retirando la cerca de protección, la cubierta. Y ahora Satanás tiene el camino libre para hacer lo que Él tanto quiere, que es Abadón, Apolión, el rey del abismo, quiere destruir. Seguimos leyendo, dice a la pantalla así: como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa de la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. En esta hora entonces el enemigo tiene el camino liberado. Dios le da un permiso temporario para él mostrar como seria seu governo se ele tuviera poder, porque de la misma maneira como Jesus demonstrou como vai ser seu reino em 3 anos e meio, também Deus lhe vai dar um tempo reduzido ao inimigo para demonstrar ao universo como seria seu governo se caso ele tomara controle do universo. E este planeta vai ser, meus irmãos, então, um espetáculo ao universo, porque todo o que Deus criou em 6 dias para construir um paraíso, Satanás em este pouco tempo vai agora trastornar, vai destruir, e de maneira que como a terra era nisso um caos e um abismo, assim quedará a terra, disse o profeta Isaías, depois de este tempo. Queridos hermanos, então estamos em este momento mirando que Deus é um Deus de amor e vai a exortar, admonestar, Ele vai a permitir que as trompetas sejam tocadas. E por quê? Porque as trompetas, meus irmãos, eram para anunciar uma guerra, um dia festivo, pero também quando venia uma batalha ou quando era o tempo de guerra. E estas trompetas significa que é a última guerra entre o bem e o mal, a batalha del Armagedón. Sigo leyendo. Aí a pantalla diz: es la gloria de Dios, ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad. Pero, hay un pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Una moneda tiene 2 lados. Dios es paciente, ha dado tiempo, 6.000 años de gracia para que se madurara la fruta del pecado. Pero ahora, mis hermanos, llega el colmo, cierra la gracia y Dios derrama las 7 últimas plagas. Queridos hermanos, Dios nos está chamando para pasar a su bando. Usted pudiera haber nacido 500 años atrás, 1000 años atrás, pero no, usted está aquí ahora. Yo estoy ahora.
Eu não tenho opção de quedar arriba del muro a ver quem vai ganhar. Eu tenho que decidir-me hoje de que lado vou estar em la última batalha. E eu he decidido, mis hermanos, renunciar al mundo, renunciar al pecado, renunciar a la intemperança, renunciar a la mundanalidade, a todas as tinieblas e andar em la luz com mi Criador. E gostaria você também tomar a mesma decisão? Eu não te conosco, mas eu estou muito seguro que o inimigo quer destruir-te. Portanto, hoje, agárrate de la mano del Senhor. Jesus disse no livro de Apocalipse, capítulo 17, vai a la vitória. E não solamente a la vitória solo, porque os que estão com Ele, os que estão chamados, elegidos e fieles, também ganharão a batalha. Vamos orar ao Senhor. Padre amado, graças, Senhor, porque al abrir la cortina de la profecia, podemos ver que el bien triunfa, que Jesus, que nunca ha perdido na batalha, nos vai levar agora a la última vitória. Bendice tu palavra, bendice tu pueblo, ajuda-nos hoje de maneira inteligente tomar uma decisão de obedecer tu voz, obedecer tu Espírito e não entristecer o Espírito Santo, que nos sella para o dia de la redenção. Gracias, Senhor, por esta luz. Em el nombre poderoso de Jesus, agradecemos. Amém. Amém.